El primer tema que me corresponde es trauma de cráneo. Como sabemos, entre las tres primeras causas de mortalidad o morbilidad en nuestros países latinoamericanos está el trauma. Y el trauma de cráneo es quizás uno de los entes que produce más discapacidades en personas menores a 40 años. Generalmente quienes sufren un trauma de cráneo son jóvenes. Y el problema no es que sean jóvenes, el problema es que después que pasan por la hospitalización tienden a quedar con secuelas y cuando se reintegran a la sociedad son un problema muchas veces o una carga para la familia o tienen muchas limitaciones físicas que no les permiten hacer un buen desempeño de sus habilidades. Por lo tanto, tenemos que saber cuidar a un paciente cuando tiene trauma de cráneo. Hay algunos detalles que pudieran escapárselos en esos primeros momentos, en esa primera instalación del paciente, y eso más o menos es lo que se viene repasando. Novedades, en realidad, casi las mismas conductas de las guías del 97, de las del 2002, de las del 2015, de las 2017 de la Brain Trauma Foundation, que es la que se encarga de manejar estas guías, son muy similares. Siempre tradicionalmente se hablaba de dar manitol, no dar manitol, dar hipertónica, no dar hipertónica, hiperventilar, no hiperventilar, la PIC, sin PIC, ¿sí? Siguen esas discusiones y más o menos el consenso es lo que vamos a presentar en el transcurso de la clase. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que esos primeros minutos en el que el paciente tiene el trauma de cráneo siempre hay una secuela, y esa secuela es el daño o la lesión que se produce en el sitio, que generalmente se conoce como lesión primaria. Esa lesión primaria produce un daño axonal difuso, donde el paciente sufre muerte de muchas neuronas, ¿verdad? Por lo que se llama apoptosis. Al pasar los minutos y al llegar las horas, esas lesiones primarias dan origen a lesiones secundarias. Y esas lesiones secundarias van acompañadas de una serie de síntomas que nosotros tenemos que empezar a reconocer. El paciente empieza a dilatarse las pupilas, a tener posturas anómalas, a respirar en forma irregular o a hacer periodos de apnea, a tener convulsiones y cambios neurológicos importantes que tenemos que saber detectar, porque en la medida que nosotros instauremos el ABCDE, podemos darle una mejor resucitación a ese paciente. Entonces, hay muchos mecanismos que pueden producir lesiones cerebrales primarias. Por ejemplo, esta mañana hablaban de los ACV, ¿no? Por origen isquémicos, el mismo trauma, por origen inflamatorio, compresivo y metabólico. Todo este tipo de comportamientos fisiopatológicos se van a producir en un paciente con trauma de cráneo. Debido a muchas circunstancias, hay una hipoperfusión global a nivel cerebral, hay hipoxia, injuria por reperfusión, liberación de aminoácidos excitatorios y trastornos del equilibrio ácido-básico. En cada uno de estos mecanismos es donde nosotros, con nuestras actuaciones, vamos a producir correctivos y vamos a tratar de estabilizar al paciente. Aunado a eso, hay una serie de factores que pueden estar también, producir o comprometer la presión de perfusión. Cuando nosotros hablamos de presión de perfusión cerebral, tenemos que pensar en dos variables. Una es la presión arterial media, la PAM, y otra es la PIC. El problema es que si no hay PIC y si el paciente no está en un hospital donde se monitorice la PIC, es decir, presión intracraneana, nosotros tenemos que orientarnos por los signos clínicos del paciente y mantener una presión arterial media por encima de 70 hasta 110 milímetros de mercurio. Hoy día, afortunadamente, como lo dijo el doctor Diego en la charla de esta mañana, si nosotros tenemos un ecógrafo
un equipo de ecosonografía en nuestro hospital, en la emergencia, en la UCI o en cualquier otro servicio, tenemos que buscarlo para que la persona que esté preparada pueda analizar la ecografía del nervio de la vaina óptica, que es algo mínimamente invasivo o no invasivo, y determinar si el paciente tiene elevada la presión intracraneana. Esa es una clase que posteriormente van a hablar de ello. Entonces, hoy día, a estos niveles, en cualquier hospital que haya un equipo de ecosonografía, se puede saber si el paciente tiene o no hipertensión endocraniana. Entonces veamos los eventos que comprometen el cerebro del paciente. Hipoxia. Un paciente está hipóxico cuando llega a la emergencia o llega a la UCI, tiene 90 o menos de saturación. Ni siquiera 90 es óptimo, porque cuando tiene 90, su presión arterial de oxígeno está cercana a unos 60 milímetros de mercurio, y eso para un cerebro injuriado no es óptimo. Segundo, el paciente llega chocado. Shock, hipotensión en trauma de cráneo es una presión arterial sistólica menor a 100. Ojo, menor a 100. Incluso el doctor Mattox, que habla mucho del trauma, él dice que 110. Entonces, un paciente que tenga 100 de presión sistólica más un trauma de cráneo es un paciente que usted rápidamente tiene que empezar a volarle líquido en bolos o prepararse para ponerle vasopresores porque se está comprometiendo la presión de perfusión. Hay un desbalance electrolítico, ¿sí?, que puede estar asociado a eventos previos al mismo trauma y produce alteraciones a nivel bioquímico. Por otro lado, los tres componentes que habitan en el cerebro o en el cráneo, que incluyen masa encefálica, líquido cefalorraquídeo y sangre, uno de ellos por la injuria, por el trauma, tiende a aumentar en volumen, ¿verdad? Y va a producir una alteración a largo plazo, porque a corto plazo, por la teoría Monro-Kelly, va a sufrir una compensación y va a terminar en hipertensión intracraneana, que no es otra cosa que un aumento de la presión intracraneana por encima de unos 20 milímetros de mercurio, tomando como normal menor a 20. Otros pacientes, después de que hacen estos eventos, tienden a hacer hipertensión intracraneana tardía, no la manifiestan de entrada, pero sí posteriormente. Aunado a eso, a donde hay golpe hay hinchazón y el cerebro se hincha, lo que se conoce como edema cerebral. De entrada, la hiperemia se refiere a que habrán zonas del cerebro injuriado donde hay mucha llegada de flujo sanguíneo, pero no se produce intercambio, ¿sí? La disección carotidia va a depender del efecto del golpe que haya podido tener el paciente, por ejemplo, como un golpe, contragolpe, síndrome de latigazo, desplazamiento de la cabeza lateral o anterior. Las convulsiones, que realmente en estos pacientes no son tan elevadas como pudiéramos pensar, generalmente están alrededor de un 30%, y el terrible vasoespasmo cerebral que sobre todo se produce en pacientes que hacen hemorragia subaranoidea. Bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con un paciente con trauma de cráneo? Lo primero va a ser garantizar una buena oxigenación. Entonces nosotros tenemos que evitar la hipoxemia. Siempre las saturaciones de oxígeno arriba de 90, y lo más óptimo puede ser 96-99%. Segundo, ¿cómo hacemos con el CO2? Si existe un equipo de gases arteriales en nuestro hospital, una vez que al paciente le estabilicemos la vía aérea y le coloquemos oxígeno,
pongamos la cabecera a 30 o 40 grados, posición centrada, es momento de hacerle unos gases arteriales para buscar que el CO2 esté entre 35 y 45. Evitar la hipotensión arterial. Es un paciente que no se le puede permitir que esté hipotenso. Dice el doctor Walter Videta, un experto latinoamericano en trauma de cráneo, asuma que su paciente tiene 30 de PIC cuando no la pueda medir y esté en un TEC agudo, para que usted diga 30 de PIC menos la presión media que tenga, esa es la presión de perfusión cerebral que le va a dar. Y el valor normal de la presión de perfusión cerebral está arriba de los 50 milímetros de mercurio. Entonces, si por ejemplo el paciente tuvo el trauma de cráneo, entró a la emergencia, yo asumo que tiene 30 de PIC, le mido la presión arterial y hago la conversión 2 veces la diástole más una sístole entre 3, y eso me da, vamos a suponer que me dé 50 de media, menos 30 de PIC, perdón, 50 de media menos 30 de PIC, me queda en 20. Es decir, que el paciente no tiene presión de perfusión cerebral. En cambio, si me llega a quedar una media de 100 menos 30, me da 70 de presión de perfusión cerebral. Quiere decir que yo debo jugármela con tener una buena presión arterial media. El paciente, recuerden que ya las guías ATLS de trauma ya no dicen administre 2 litros de líquido de entrada, ya esa receta no se aplica. Ahora se aplica es, doy volumen y veo respuesta. Podemos dar 300, 500 ml, cloruro al 0,9 y ver la respuesta midiendo la presión arterial tras cada vez que yo infunda el volumen. Hipoxemia, esto, ¿sí? Saturación mala, esto hay que evitar. En los gases arteriales, una presión arterial de oxígeno óptima sería mayor a 70 y una saturación mayor a 94%. Podemos dar oxígeno suplementario, pero justificado. Colocamos el oxímetro y el paciente está desaturado, le ponemos oxígeno. Colocamos el oxígeno y el paciente tiene 99 de saturación, ¿para qué le vamos a poner oxígeno? Si el oxígeno produce liberación de radicales libres, de peróxido de hidrógeno, y eso empeora la situación del paciente. La vía aérea evidentemente debe asegurarse. Todavía se mantienen los 3 niveles de trauma: grave, leve, grave, moderado y leve, ¿verdad? Entonces, el trauma grave con Glasgow menor a 7 puntos, en algunas escuelas 6 puntos, es un paciente que se intuba o se le coloca vía aérea avanzada. Pero hay otras situaciones. Hay pacientes que están estables, respiran bien, pero tienen cambios pupilares. Y el cambio pupilar puede ser anisoconia. Entonces ya ese paciente nos avisa que en corto tiempo se va a deteriorar y vamos a tener que proceder a conectarlo a la ventilación mecánica. Entonces quiere decir que la vía aérea es una primera opción en caso de un Glasgow malo o en caso de un cambio pupilar, sobre todo asimetría pupilar. La placa de tórax se realiza porque pensamos en que el paciente también tenga un compromiso pulmonar, pero de tipo traumático, tiene neumotórax, ¿verdad? O tiene hemotórax. Asimismo, debería realizarse una radiografía cervical, una de abdomen, una de pelvis y una de huesos largos, porque se han visto casos de que el paciente al tercer día descubren una fractura, porque no lo examinaron bien o no le hicieron todos los exámenes radiológicos pertinentes. Por otro lado,
Recuerden siempre, si la saturación es buena, el oxígeno es tan bajo. En las noches, cuando más nos fatigamos los licenciados y tenemos quizás más sobrecarga de trabajo porque hay más pacientes y menos personal, estar muy pendientes porque generalmente estos pacientes tienden a complicarse en la noche. Recordar que la hipoxia es un signo de que algo está ocurriendo y debemos corregirlo. No solamente poniéndole oxígeno al paciente, hay que revisar otras variables. Y siempre pensemos de que antes de aumentar la oxigenoterapia, pensar en si el sistema que estamos utilizando para oxigenar al paciente es más adecuado. La normocapnia quiere decir que el nivel de CO2 para estos pacientes no está escrito, no ha sido demostrado que la hiperventilación por periodos largos mejore la supervivencia. Por el contrario, aumenta el tamaño de la lesión cerebral. Por lo tanto, el CO2 debe estar lo más normal que pueda tenerlo el paciente, cercano a unos 40 milímetros de mercurio. La hipotensión, como ya lo decía, 90 es el punto límite. El doctor Mattox dice 110, el ATLS dice 100 para un paciente con TEC. A mí me gusta el número 100. Menos de 100, catalogamos al paciente como shock. La hipotensión y, caso contrario, cuando el paciente es hipertenso, tener muchísimo cuidado con bajarle la presión bruscamente, porque el paciente puede hacer una respuesta de rebote y empeorar su situación neurológica. Esta tiene que bajarse aproximadamente un 30% de la presión inicial, con bolos pequeños de beta bloqueantes o infusiones de nitroglicerina, como bien lo decía el doctor Yat, o cualquier otro hipotensor o vasopléjico que tengan ustedes en su hospital. Algunos datos interesantes de estudios que se han hecho publicados en la revista de avances de cuidados críticos. Más o menos lo que está señalado en rojo es lo que estamos mencionando. Cuando tratar los pacientes hipertensos, cuando la sístole es mayor a 185, la diástole es mayor a 110, mantener una media entre 90 y 110, y tratar de que tengamos disponible el tomógrafo, porque el paciente tiene que ir inmediatamente a hacerse una tomografía, y donde esté la tomografía, que alguien sepa leerla, que esté el radiólogo o por lo menos el médico emergenciólogo, y alistar el neurocirujano. Los líquidos. Sabemos que la solución isotónica es el cloruro de sodio. La solución Ringer también es una solución con una molaridad muy parecida, pero sigue predominando la solución de cloruro de sodio. Las soluciones a base de coloides, como el Aemocel, el Solucel, son soluciones que, si se administra más de 1 litro en 24 horas, pueden producir trombocitopenia y alterar la coagulación. Entonces hay que tener mucho cuidado con los coloides. Ya los almidones que se utilizaban antiguamente de maíz, como el Voluben, como el Etastar, no se utilizan porque producen muchas alteraciones de la coagulación. Y si el paciente en ese momento a alguien se le ocurre decir vamos a colocarle una solución glucofisiológica o destrozal 5, nosotros esto nunca debemos hacerlo, porque las soluciones a base de azúcar son hipotónicas y lo que van a hacer es aumentar más el edema en el paciente. La temperatura en estos pacientes debe estar normotérmico. Por cada grado centígrado de fiebre que tenga un paciente con trauma de cráneo, aumenta el consumo de oxígeno entre un 4 a 7%. Hay protocolos, por ejemplo, hospitales que dicen, en mi hospital no se usa metamizol. Otro dice, en el mío sí.
Otros solo usamos paracetamol. En realidad, el paracetamol en un paciente adulto con trauma de cráneo no es tan efectivo para bajar la temperatura como si lo es el metamizol. Entonces siempre hay que tener esa posibilidad. Aparte están los medios físicos. Y hay otras estrategias que vamos a ver más adelante que una enfermera o enfermero puede aplicar para bajar la temperatura en un paciente de difícil manejo de hipertermia. La posición de la cabeza siempre debe estar alineada con el cuerpo. No quiere decir que yo voy a tener el paciente los 3 días o 4 días estático. No, yo lo puedo tener de lado, pero siempre la cabeza alineada con el cuerpo. No va a estar en flexión, porque la flexión le puede comprimir el retorno venoso yugular de la cabeza al corazón y aumenta la sangre a nivel del cerebro y por ende aumenta la hipertensión intracraniana. Estos pacientes muchas veces no se pueden comunicar ni expresar su dolor, su ansiedad, su delirio y su molestia. Tienen que estar bien sedados en un RASS, una escala de Richmond cercana a -4. El sedante ideal para un paciente con trauma de cráneo hoy día descrito es la infusión con propofol, porque el propofol reduce la presión intracraniana y reduce el consumo y el metabolismo del oxígeno. Como segunda opción está el remifentanilo. Y bien allá está el fentanil más el midazolam, que cada vez se utiliza menos, pero lamentablemente el presupuesto en nuestros hospitales es lo que más nos da. La meta, Dios quiera, es tener una presión sistólica por este lado, por unos 120 milímetros de mercurio, que si no se logra con infusión de volumen, tiene que colocarse en el paciente norepinefrina. Cuando el paciente tiene asociado trauma de cráneo, trauma raquimedular, ahí sí se usa dopamina, porque los pacientes con trauma, y si hay traqueotomía percutánea, mucho mejor, porque se hace en la misma sala de cuidados intensivos. La puede hacer el médico intensivista con su enfermera de confianza y un auxiliar. Entonces, la mayoría de los sedantes mejoran la PIC y la PPC, eso es verdad. No hay sedante mejor que otro. El mejor sedante es cuando ya el paciente se va de alta y no tiene sedante, ¿sí? Los bolos de altas dosis de opioides, como por ejemplo la morfina y el fentanil, ¿sí?, pueden producir hipotensión, hay que tener cuidado. Hoy día se estila lo que se sigue usando la analgesia multimodal. Se combina un sedante opiáceo hipnótico con un aire y las infusiones son a dosis menores que las habituales y eso se llama una analgesia controlada, continua y logra estimular digamos a nivel de las prostaglandinas, la zona donde está el umbral del dolor. Hay que evitar la sobresedación porque esto evidentemente confunde la valoración neurológica del paciente, aumenta los residuos de los sedantes en los pacientes y hacen lo que se llama síndrome de rebote. Aparte de eso, enmascaran las escalas de sedación. Y cuando el paciente tiene sobresedación, nosotros pensamos que hay mayor deterioro neurológico, que puede tener enclavamiento, o que posiblemente aumentó la lesión cuando posiblemente lo que tenga es un aumento, pero de la dosis del medicamento. Entonces es muy importante. No hay mejor sistema para monitorizar la sedación que el índice biespectral. El índice biespectral es un modulito que traen los monitores modernos ahora. Usted pone el módulo, pone su cablecito, el cablecito lo conecta a unos electrodos que se colocan alrededor de la frente y empieza a monitorizarse el nivel de sedación del paciente, ¿sí? Cuando el nivel de sedación se acerca a 10, es un paciente que está
sedado, y cuando se acerca arriba a 100, un paciente que está muy alerta y despierto. Esos son los índices de sedación. Acá la escala RASS, que ya la conocen, ¿verdad? Más o menos esta sería una sedación ideal en un paciente con un trauma de cráneo. En la medida que vaya recuperando sus funciones neurológicas, esta irá disminuyendo hasta tenerlo en 0, que es donde quisiéramos evaluarlo neurológicamente. Algunos estudios en pacientes con trauma de cráneo severo, donde se midió simultáneamente estos tres valores y para evaluar lo que se llama el despertar diario. Antiguamente, incluso el doctor Jean-Louis Vincent, en su programa El Abrazo, el Fast Food, recomendaba que los pacientes se tenían que despertar diariamente para evaluarlos neurológicamente y ver su respuesta al ventilador. Sin embargo, cuando no es programada, los pacientes pueden tener picos hipertensivos o hacer más deterioro neurológico brusco. Entonces hay que evaluar bien en qué momento es que vamos a empezar a despertar el paciente. Y la mejor guía suele ser en que la lesión neurológica vaya regresando. Otro ABC que se maneja en estos pacientes, que casi todos los pacientes que nosotros tenemos les ponen omeprazol, ¿sí? Y algunos estudios que se realizaron sobre las bombas de protones, ¿sí? Determinaron que, si bien es cierto, ayudan mucho en evitar las úlceras por estrés de estos pacientes que tienen un nivel de estrés bastante alto, también suprimían mucho los jugos digestivos y eso los hacían propensos a los pacientes a tener más infecciones. Entonces, incluso compararon si seguían usando ranitidina a la antigua versus el omeprazol, el pantoprazol, y en algunos estudios aventajaba la ranitidina y en otros aventajaban los inhibidores de la bomba de protones. Prohibido que el paciente con TEC tenga fiebre. Eso se llama calcinar o cocinar o dañar el cerebro. Cada vez que un paciente con TEC tenga fiebre, hay que correr a bajarle la fiebre con medios físicos. Posiblemente se beneficie de ponerle volumen y colocarle metamizol. Póngale metamizol. El paracetamol es para los niños, los adultos muy poco efecto en estos pacientes que hacen fiebres centrales. Y algunos pacientes pues tienen fiebre de origen no infeccioso, y una técnica para bajarle la fiebre, no sé si les va a sorprender, es que el paciente se desviste, tomamos su sábana, la humedecemos, la ponemos encima del paciente y le colocamos un ventilador. ¿Sí? Eso lo hemos hecho nosotros en pacientes con fiebre macha, sobre todo los tétanos. ¿Han tenido tétanos? Los pacientes con tétanos hacen una fiebre de 40 que no hay manera de bajarse. Les sudan y la hipertensión del craneal. Y nosotros, en un lapso de 2 horas, yo le garantizo que a ese paciente le baja la fiebre. Sí, al principio tiembla un poquito, hace escalofrío, pero usted lo ceda. Luego le retira su sabanita y ya le deja el ventilador en velocidad mínima. Luego le retira el ventilador. Eso le baja la temperatura del paciente. Otra forma de bajarle la temperatura a los pacientes neurológicos, que es buena y barata, no es tan bonita, es un enema de agua fría por el recto. Un enema de agua fría. Full hielo. Agua, hielo, no más. Por esa forma. Y eso baja la temperatura. Bien. Lo importante es no permitirle la fiebre en estos pacientes. Todas las formas de perder, mire, para justificarle al ventilador, nosotros perdemos calor por evaporación, por conducción, por convección y radiación, como los niños igual. Y todo eso nos lleva a sábana mojada y ventilador. Y eso es lo que hacemos con esos pacientes. ¿Sí? La extubación de estos pacientes, cuando se decide despertar,
Generalmente el paciente viene de un modo controlado y se pasa a un modo soportado, es decir, a un modo de presión soporte. El SIMB no se usa hoy día, excepto en pacientes que usted sepa que no los va a estudiar tan rápido. El SIMB aumenta la estadía en el ventilador. Lo mejor es, y le cuento, el ventilador que yo tengo en mi hospital, nosotros le colocamos un botoncito que se llama autocontrol. ¿Qué es autocontrol? Que el paciente está controlado, pero si se despierta y participa, la máquina automáticamente lo pasa espontáneo y lo deja respirar y solamente le da presión soporte. ¿Sí? Les voy a decir qué ventilador que conocen ustedes tiene ese modo. Lo tiene el Drager y el modo se llama Automode. Sí, el Drager tiene Automode o Autoflu. Y en este ventilador que nosotros tenemos, que es un ventilador que es una fusión de un Newport con un Car Station, ahora se llama el Evolution 7i, ese botoncito pisado nos da tranquilidad, porque yo tengo a mi paciente controlada y al momento que se despierte y quiera respirar, la máquina le da ventilación espontánea y lo deja respirar. Sí. Eso más o menos es lo que se ha actualizado. Los pacientes que van a ser extubados, después de tenerlos en modo espontáneo, hay que darles de 30 minutos a 1 hora en té de aire. Y eso no muere ahí. Hay que aspirarlos bien y hacerles desinflados del cough. Taparles el orificio del tubo y ver si ellos por los laterales meten aire. Si los pacientes con el tubo ocluido previa aspiración logran meter aire, ese paciente no le va a hacer edema de glotis. En cambio, cuando usted ocluye el tubo y el paciente, ese paciente tiene el balón pegadito a la tráquea, le va a hacer edema de glotis. Entonces son pruebas que se llaman test de fuga. Está descrito como test de fuga. Se puede hacer con el mismo ventilador o en la forma manual y ordinaria, como yo les estoy diciendo. Bien. A veces el temor es, ¿para qué voy a extubar el paciente si tiene daño neurológico? Y yo le pregunto a usted, ¿es que le va a mejorar ese daño neurológico o le va a quedar? Puede mejorarle en meses, pero usted no va a tener un paciente 6 meses en la UCI esperando que mejore neurológicamente para extubarlo. ¿Cuál es la alternativa? Sacarlo de la máquina, dejarlo con traqueostomía. Y ahora con la humanización, que venga la familia. Y aquí se le enseña cómo aspirar a su familia, cómo cepillarle la boca, cómo se cambia el paciente, porque eso lo hacemos en mi UCI de puertas abiertas. Pero cuando el paciente se va a piso, pasa una temporada en piso y luego se va a la casa. La enfermera nunca va a la casa, allá le toca a la familia. ¿Y quién la va a enseñar? Ustedes tienen que enseñar a la familia. Bien, evitar la hipoglicemia, porque evidentemente si el cerebro consume en primer término oxígeno y después glucosa, no podemos evitar hipoglicemia. Pero tengan cuidado con dar soluciones hipotónicas. Solo den glucosa al 10, glucosa al 30, la carga que sea necesaria, pequeñas cantidades para subir la glicemia. Se quedó pegado en esta lámina, ya la voy a pasar manual. Bien. Y si el paciente se va para el otro lado, tiene hiperglicemia, entonces, si esta es mayor a 150,
Protocolo de manejo de hiperglucemia generalmente puede ser una infusión con insulina, una unidad por hora, depende. Si es menor a 70, corrección inmediata con destrozas al 10 o al 20. Y si está entre 60 y 150, solamente haga la glicemia capilar cada 4 horas al paciente. Solamente se trata cuando es mayor a 150. Estamos hablando del paciente con injuria cerebral. Que me fui para otro lado. El paciente, a pesar de que el movimiento pueda producirle aumento de la presión intracraneana, hay que moverlo. Y hay que moverlo a las 24, 48 horas después del evento. Aparte de eso, tenemos que ponerle medias antiembólicas. Hay medias antiembólicas de presión continua o presión intermitente que se colocan y van conectadas a una máquina, y la máquina lo que hace es apretar y aflojar. Y hay medias como las tradicionales, como estas, que ayudan porque ejercen una presión cercana a unos 18 milímetros de mercurio, entonces aumentan el retorno venoso. Nosotros también podemos hacerle gimnasia pasiva al paciente. Y si viene el amigo de fisiatría, que le haga movimientos de flexión y extensión, estando el paciente sedado. Hay que moverlo. Ya no se percute para aspirar, sino cuando el ventilador exhala, ahí le hacemos vibraciones torácicas al paciente y aspiración, ¿verdad? Entonces todo eso hay que hacerlo, porque el paciente hay que mantenerlo activo. Estas son las medias de compresión neumática, las cuales les comento que se usan por consola y ellas inflan en diferentes lados para mejorarle la presión de perfusión inferior al paciente. La postura de la cabeza, tener mucho cuidado, ¿sí? Siempre debe estar libre. Los sistemas de fijación del tubo no deben comprometer la yugular, sino estar por arriba. Claro, estas son algunas fotos viejas que conseguimos por allí. Por lo menos este paciente está lateralizado, pero su cabeza está inclinada hacia adelante y eso se considera como una maniobra de Valsalva que no mejora al paciente. ¿Cuál es la mejor posición del paciente? Después que revisaron varios estudios, 40 grados es la ideal. Aparte de que ayuda para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. El lavado de la cavidad oral debe realizarse 4 veces al día y se coloca gluconato de clorhexidina al 0,12%. Cepillo sin crema dental. Se instilan 7 cc de gluconato de clorhexidina y el paciente se cepilla en las zonas de las encías, los labios, la lengua y se instilan nuevamente 7 cc y luego se seca con una gasita y ya es el cepillado dental del paciente. ¿Qué debemos hacer? También se usan los tubos de aspiración subglótica, son tubos endotraqueales que tienen un huequito más arriba del balón y se conectan a la aspiración. Entonces siempre están aspirando las secreciones supraglóticas y eso ayuda a evitar la neumonía también. Se pueden voltear los pacientes siempre y cuando mantengan alineada su cabeza con el cuerpo. ¿Ya? Nunca flexionar ni comprimir las zonas del cuello ni la pelvis. 30 grados se decía antiguamente, pero hoy día son 40 grados. El paciente tiene que estar a 40 grados. Siempre evitar el exceso de confianza. Y les cuento, yo en mi hospital manejo una hoja de eventos adversos. Yo a veces entro a la UCI y hago que estoy haciendo algún informe y observo. Entonces, si una enfermera o enfermero me dejan una aguja por ahí con una jeringa mal puesta, le clavo eventos adversos y me tienen que dar una clase de manejo de los desechos.
Si un paciente se me cae en la cama y no pasa nada, evento adverso y me tiene que dar una clase. Entonces, como a las enfermeras les gusta dar clases, los pacientes los tienen sujetados y una enfermera costurera que tengo me hizo unas amarras bien bonitas, atraumáticas, y yo tengo los pacientes con sujeción mecánica cuando ya están saliendo de la ventilación. Yo no tengo caídas en estos 6 meses, cumplí. Antes de venirme pasé los informes. ¿Y sabe cuántos pacientes se me han escarado a mí? He tenido hasta el momento 6 meses, y por 4/24 he tenido 230 pacientes desde enero hasta ahorita, y solamente he tenido 3 UPP. Una acá en cuero cabelludo, una en talón y un paciente que era semerendo, gordito, en coxis. Porque estamos encima de los pacientes. Pero también tengo que decirles que tengo tecnología. Yo tengo un colchón donde los pacientes se acuestan y hacen y si el paciente al ratito entonces el colchón se llama de flotación. Yo no lo creí hasta que me acosté ahí. Sí, yo dije, voy a quedarme un ratito en este colchón porque yo veo que este colchón nos está ayudando con la UPP. Y efectivamente sí, alivia mucho la presión y varía la presión de los pacientes. A veces vemos esta injuria, los pacientes mordiendo la cánula, teniendo tubo endotraqueal. Esto no solamente lo que tenemos es una subsedación, tenemos que sedarnos más, evitar esta serie de daños en los pacientes. Esto lesiona, daña y produce aumento de infección en los pacientes. Produce la famosa macroglosia, que eso a la final aumenta la infección. Algunos pacientes, respetando el hecho de la barba, el bigote, porque a la esposa le parece que el esposo es atractivo y uno no le puede quitar la barba al paciente, hay que inventarse cómo hacerle las sujeciones. Nosotros a veces cuando no tenemos los sujetadores comerciales, que si nos llegan, variamos las fijaciones con velcro o usamos como ustedes usan sesgo. Yo el sesgo lo aprendí de acá y lo llevé al Ecuador para utilizar. Parece mucho. Cuando aspiramos al paciente, lo preoxigenamos, miramos la cantidad de presión que vamos a colocar, que generalmente no es más de 120 milímetros de mercurio. Tenemos un terapista respiratorio, de lunes a viernes está en horario de oficina, y yo le hice a él una hojita que es un checklist, y él mismo me chequea, cabecera 30, 40 grados, tubo al centro, cambio de fijación si es sucia, lavado de cavidad oral, aspiración y colocación de circuito cerrado de aspiración. Eso me lo chequea el terapista respiratorio. Y para que él no me entregue mentiras, yo le digo que cada vez que me evalúe un paciente me le coloque las iniciales, el número de cédula y al final dice enfermera responsable. Entonces la enfermera le firma. Yo ya sé si cumplió. Luego, cuando viene mi estadística mensual, me dice, lo felicito, solo tuvimos 2 neumonías asociadas a ventilación este mes. Llegar a neumonía 0, eso es mentira, eso no existe. Siempre va a haber neumonía, pero tener el mejor porcentaje más bajito es lo mejor. Mitos. Ponerle lidocaína por el tubo al paciente para aspirarlo evita la tos y ayuda a que no aumente la presión intracraniana. Puede ser, pero poner lidocaína por el tubo aumenta el riesgo de neumonía asociada a ventilación. Lo mejor es sedar bien al paciente, tenerlo bien tumbadito cuando corresponde. A veces las úlceras corneales, entonces, hemos utilizado lo que se llama las famosas antiparras o lentes de nadador, que hacen una cámara húmeda, ¿sí? Mantienen la mucosa húmeda de los pacientes. En algunos pacientes la aplicamos, en otros no. Le mandamos pedir a los pacientes audífonos y que traigan ahora como todo es por Bluetooth, ¿verdad? Y le ponemos su musiquita, ¿sí? Le preguntamos a la familia, ¿qué música le gusta? Le ponemos su música. Los pacientes están inconscientes, pero los tenemos escuchando música.
También le mandamos a traer zapatos por encima del tobillo y se los colocamos estando acostados para que no hagan el pie quino, porque ellos generalmente hacen eso. Entonces nosotros le buscamos los zapatos, corte arriba, que los hay de marcas baratas, y le ponemos la almohada y el pie siempre está así. Lo sacamos de la cama lo más precozmente posible. Sí. Bien, esa es mi experiencia en mi hospital, en el trauma de cráneo. Muchas gracias. Pregunten, porque siempre que viene alguien de afuera es bonito intercambiar experiencias.